Muy buen tip. Pero bueno, señora, lo prometido es deuda y es el momento de hablar sobre la medicina preventiva y para eso nos acompaña la doctora Gertrudis Angélica Cervantes Peña, epidemióloga, jefa del Servicio de Medicina Preventiva de la Unidad de Medicina Familiar número 68 del IMSS en Veracruz, Puerto. Y vamos a empezar pues dándole la bienvenida, doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Vuelve a la Vida. Hola, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Qué gusto tenerla aquí en Vuelve a la Vida. Y primero que nada, doctora, ¿qué es la medicina preventiva? Sí, claro que sí. Miren, la medicina preventiva es un área de la salud pública que se encarga de aplicar programas enfocados precisamente hacia enfermedades o en patologías que pueden ser prevenibles, que podemos intervenir eficazmente y con ello contribuir a que no se presenten en nuestra población, con ello disminuyendo, por ejemplo, la mortalidad o la morbilidad, o sea, que haya menos casos. Claro. Ahora, cuando habla de enfermedades, ¿de qué tipo de enfermedades estamos hablando? Básicamente tienen que ser enfermedades en las cuales podamos interferir, podamos cortar la cadena de transmisión, podamos hacer efectivos medidas, ¿verdad?, que conlleven a que no se presenten. Hay enfermedades que es muy difícil evitarlas. La transmisión, por ejemplo, de las gripas, ¿no? Claro. Es muy, muy difícil por el mecanismo de transmisión, porque pues por la vida diaria nosotros estamos expuestos en contacto con más personas enfermas o portadoras de esas, en ese momento de incubación de la enfermedad que ya puede ser transmisible, y entonces en la vida diaria se va dando. Lo que podemos hacer en este caso es prevenir las complicaciones de las gripas o de las infecciones de vías respiratorias, pero no podemos incidir mucho en que se presenten o no se presenten. Hay otras enfermedades en las que sí, hay vacunas, por ejemplo, hay acciones, medidas de higiene, de costumbres, estilos de vida en las que sí podemos incidir y con ello contribuir a que se presenten en menor cantidad o que no haya muertes, como les decía. Claro. Doctora, siempre escuchamos que nos dicen, no, pues tienes que ir a tu doctor para que te cheques, un chequeo general, aunque no estés enfermo, debes de prevenir. Siempre escuchamos eso, pero ¿por qué es tan importante asistir y acudir a nuestro médico regularmente para que nos haga un chequeo general? Claro, a nivel federal, de hecho, y obviamente en donde está incluido el Instituto Mexicano del Seguro Social, como les decía, se ha hecho un programa en el cual se hacen acciones muy básicas, muy sencillas, muy económicas, pero que pueden incidir en la prevención de enfermedades. Hay algunas que por el espectro de la historia natural de la enfermedad puede que no presenten síntomas todavía, la persona no saber o no sentirse enfermo porque no tiene ninguna sintomatología, sin embargo ya estar en un periodo latente o en un periodo inicial de la fase. Entonces nosotros ahí podemos trabajar, podemos incidir y detectar antes de que se presenten más complicaciones o antes de que la persona tenga sintomatología, lo que nos indique que ya es una etapa avanzada de la enfermedad. A ver, doctora, desde temprana edad, me refiero a los padres de familia, están preocupados cuando tienen a su primer bebé, por así decirlo, y dicen, bueno, ¿cómo puedo prevenirle yo las enfermedades y qué vacunas le debo de poner o que son básicas dentro del programa? Porque bueno, hasta debe de llevar uno una cartilla de salud, ¿no? Para ver si tengo que repetir la vacuna, luego están los refuerzos. ¿Cómo funciona esto y cómo los padres deben estar enterados? ¿De qué manera, qué es lo que deben de saber de inicio, no? Claro, las acciones preventivas a nivel del instituto se han establecido en 5 grandes grupos de edad. En el primer grupo de edad, que es el de los infantes, desde los recién nacidos hasta los 9 años de edad, pues hay una serie de acciones en las cuales se incluyen las vacunas. Las vacunas son acciones muy efectivas y preventivas, es así desde antes de que se establezca la enfermedad, es para evitar que se presenten. Entonces, bueno, la Cartilla Nacional de Salud es el documento oficial, no solo en el Instituto Mexicano, en cualquier otra institución, es un documento oficial donde se registran precisamente todas estas acciones preventivas, principalmente en los bebés desde recién nacidos hasta los 9 años, sus vacunas, entre otras actividades. ¿De recién nacidos cuáles son las vacunas? Sí, de recién nacido, por ejemplo, tenemos la BCG, que se debe aplicar desde las primeras horas de nacido, incluso en la unidad hospitalaria o en la unidad donde fue atendido el parto. Esa vacuna específicamente previene contra la tuberculosis en su forma meningia, que es una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso central y que puede llevar a la muerte a los pequeños. Pues los pequeños acaban de nacer, están apenas conociendo todos los agentes infecciosos, están apenas encontrándose con ellos en esta nueva ambiente de donde salen a la vida, y entonces es muy importante empezar a que ellos generen sus
anticuerpos, sus respuestas de inmunidad, su defensa propia. Doctora, las vacunas para eso sirven. Y hemos escuchado que pues ahorita hay muchas campañas para protegernos y prevenirnos de la enfermedad del sarampión, sobre todo pues a los pequeños, que es lo más riesgoso que les puede pasar a los pequeños. Como me comentaba fuera de cámaras, es peligrosa esa enfermedad, por eso se están haciendo campañas para prevenir el sarampión. Pero háblenme un poquito de eso. ¿Hay aquí en Veracruz brotes de sarampión? ¿No hay? ¿Dónde nos podemos vacunar? ¿Quiénes se deben de vacunar? Claro, a nivel de hecho nacional, no solo en el estado de Veracruz o en la ciudad de Veracruz, hay una alerta epidemiológica porque en otros países, en algunos países como de Europa, por ejemplo, Asia, se han presentado brotes. Afortunadamente en nuestro país está bastante controlado, las coberturas de vacunación son muy grandes, yo creo que por arriba del 90% de los niños de 1 año de edad cuentan ya con su vacuna. Esa es una protección específica. Si los niños están vacunados, tengan la seguridad que no se van a enfermar de sarampión. En este caso la vacuna es triple. No solo protege contra el sarampión, también contra la rubiola y contra la parotiditis. Pero en este caso el sarampión es una de las enfermedades que nos alertan más porque puede generar complicaciones en los niños pequeños, como inicia como una infección de vías respiratorias, como una gripita con fiebre. Si esta enfermedad avanza, si no la detenemos, si no la cuidamos adecuadamente en los niños, las medidas de cuidados en casa, controlar la temperatura, puede complicarse en una neumonía, y una neumonía es una enfermedad grave para los niños. Por eso es tan importante que podamos aplicar las vacunas a la edad que le corresponde y que estemos alerta nosotros como epidemiólogos a poder estar ubicando cualquier caso sospechoso para estudiarlo, verificar si se trata de ello o si se trata de alguna otra enfermedad. No solo el sarampión puede ocasionar fiebre y ronchitas en la piel, por eso es muy importante que acudan a la unidad médica que les corresponda para que ahí podamos identificar si sí se trata o no se trata de sarampión o de alguna otra enfermedad. ¿Qué pasa, doctora, si con el tiempo o en el crecimiento no se lleva un control de las vacunas y de repente pueden asistir a lo mejor al trabajo, pueden asistir a la escuela, como lo hemos visto con estas brigadas de salud que luego realizan, y no sabemos si ya me pusieron la de sarampión, o sea, ¿hay alguna contraindicación en este aspecto? Por ejemplo, si me vuelvo a vacunar, porque luego no hay un control, digo, hay que ser realistas, luego no hay un control de las vacunas que llevamos y de repente dicen, bueno, ¿ya te pusiste el refuerzo? Y uno así como que dice, bueno, es que no sé si me puse primero la vacuna, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona eso? Sí, mire, por eso es muy importante, y qué bueno que lo mencionaban desde hace un momento, contar con su cartilla nacional de salud. Esa cartilla, como les decía, es un documento oficial y no solo es para los niños. Afortunadamente también hay otras vacunas que se pueden aplicar a diferentes grupos de edad, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces siempre ese documento, como la credencial del lector, de preferencia cargarla en sus documentos como un documento personal oficial, porque en cualquier lugar donde nos encontremos, en el trabajo, cuando hay campañas, si acuden a aplicar una vacuna, ahí nos pueden registrar esas vacunas y con ello saber si ya la tenemos o no la tenemos aplicada. Sí, porque de repente te pueden decir, ay no, la de sarampión ya la tienes, te la ponen desde chiquito. No, pero hay que reforzarla. Por eso es muy importante. Ahora, si se llegase a aplicar alguna ante la duda y una situación de alerta epidemiológica, pues se puede aplicar. No ocasiona mayor problema en nuestro sistema inmune. No va a pasar ninguna reacción ni ningún problema. Solo que pues lo ideal es que sepamos, ¿verdad? Y tengamos la seguridad, y para eso el registro de estas vacunas en ese documento oficial. Doctora, nos habló la señora Susana, y fíjese qué curioso, nos hace una pregunta, más bien ¿cómo se dice cuando es una conversación, un comentario? No, ya se olvidó, ahorita me acuerdo. Más bien, la señora Susana tiene un bebé de 6 meses y no lo ha vacunado. Ella vive aquí en Veracruz porque su suegro dice que no vacune al bebé, ya que han habido muchas muertes de bebés porque los han vacunado. Pregunta a la señora Susana, ¿qué puede hacer, doctora? O sea, tiene ya 6 meses el niño, entonces quiero entender que no tiene ninguna vacuna. Esperemos que no sea así. A los 6 meses ya casi está terminando su esquema de vacunación para los menores de 1 año. Ya debe haber recibido varias vacunas, entre ellas la que previene la difteria, la tosferina, el tétanos, la BCG que les decía de recién nacido. Es muy importante
que acuda a su unidad de salud, que la orienten. Muchas veces hay mitos, hay mala información, asociamos alguna enfermedad a la vacuna, porque desafortunadamente, como les decía, pues tiene que ser aplicada en el recorrido de la vida del niño desde que nace, y obviamente no se puede solo enfermar de enfermedades prevenibles por vacunación, sino de otras enfermedades, y a veces lo asociamos y le achacamos o le atribuimos a las vacunas ese efecto o esos síntomas que realmente no podemos achacar, o sea, no son causados por la vacuna. Entonces yo sí le recomendaría que por favor ya no se tarde más, acuda a la unidad de salud, no tenga temor. Estas vacunas antes de aplicarse obviamente pasan por una serie de pruebas, primero a nivel del laboratorio, después a nivel poblacional con cierto grupo poblacional para verificar qué síntomas, qué reacciones secundarias, y lo que queremos es proteger al bebé, proteger a los niños o a las personas, no dañarlas, obviamente. Perfecto. Doctora Gertrudis Angélica Cervantes Peña, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer tenerla aquí en Vuelva a la Vida, y gracias por la información, que es muy importante, sobre todo para las familias que nos ven allí en sus hogares. Claro que sí. Gracias por estar aquí. A ustedes. Nosotros seguimos con más.